10 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes y muchas gracias por su comparecencia, señora consejera. Yo estaba escuchando a la señora consejera al hilo de su intervención entusiasta. Nunca está de más que un dirigente político sea entusiasta, que vea el vaso medio lleno. Y tenía la tentación de decirle que a usted la consejera feliz. Lo digo porque el otro día en la Cuesta de Moyano, ustedes saben que hay una Cuesta de Moyano en Madrid donde se compra el libro de viejo. Compré un libro sobre el epicureísmo del gran sabio andaluz Emilio Lledó. Y digo lo de la Cuesta de Moyano porque saben ustedes que es donde hay una estatua por el ministro de Educación que hizo la famosa Ley Moyano, que duró 113 años, hasta la Ley General de Educación en 1970. Y encontraba una sugerencia interesante del epicureísmo porque decían que el saber no solo nos hace libres, sino que también el saber y el conocimiento nos hace felices. A mí me gustaría y quiero que la educación también le haga felices a la comunidad educativa. Vamos a comprobar si eso es así o no, si el inicio del curso asevera esa afirmación o el entusiasmo con el que usted plantea. Lo digo porque, mire, usted sabe que yo soy un profesor de educación secundaria, que desde que empecé a dar clases en el año 1990, pues han pasado por mi trayectoria profesional 5 leyes orgánicas. La LOCSE, no cuento la LODE, la LOCSE, LOPECSE, LOE, LOCE y LONCE. Es decir, una auténtica, desde el punto de vista histórico, y tenemos que mirárnoslo, absoluta inestabilidad normativa que ha afectado al buen sentido de la educación. Tiene usted razón cuando plantea que el objetivo de formación de la educación es de buenas personas, pero vamos a ver si también son personas felices. Es verdad que el sistema educativo andaluz es una maquinaria formidable. Usted ha hecho una referencia a un análisis cuantitativo que no es objetivable, puede ser valorado respecto a la repercusión o no después de la calidad de esos datos cuantitativos, pero no son cuestionados. Pero sí es verdad que mañana, cuando casi 1 millón de niños y niñas andaluces entren en las clases, es verdad que hay una respuesta a una maquinaria formidable en la que, en estos momentos, mientras nos estamos debatiendo aquí, miles de maestros y de maestras están preparando el curso. Por cierto, algunos equipos directivos con muchas dificultades y ahora explicaremos por qué. Porque es verdad que es un sistema educativo andaluz que coincide casi con la población de toda la población de la provincia de Málaga o la de algunas comunidades autónomas como la de Castilla-La Mancha junto con Rioja. Pero un sistema educativo andaluz que tiene una preocupación y es la bajada de los porcentajes de puestos escolares en lo que para nosotros es el centro del sistema educativo andaluz, que es los centros de titularidad pública, no los centros sostenidos con fondos públicos. Para nosotros la prioridad está en los centros de titularidad pública que conseguimos, estando Izquierda Unida en el Gobierno, hasta el 81% de las plazas escolares en centros de titularidad pública y ha bajado al 78%. Nos preocupa esa disminución. Nos preocupa esa disminución porque eso ha significado que ha habido reducción de unidades solamente en los centros de titularidad pública por tal de salvaguardar el periodo de estabilidad de los 4 años de los conciertos. Nosotros no lo compartimos. Si hay variabilidad demográfica y hay zonas donde hay que disminuir unidades porque no hay niños para escolarizar, tiene que establecerse criterio no discriminado entre la pública y la privada, porque entonces no se puede decir que defendemos la pública. Se defiende la pública también con coherencia respecto a las prioridades de los recursos, de la planificación, de las inversiones y del profesorado. Entra la aplicación de la LONCE y hace falta firmeza en la oposición a una ley regresiva, segregadora, profundamente reaccionaria como pocas, que encabeza un proceso irreversible de privatización de la enseñanza o de transferencia de recursos públicos para la educación, que tiene que ser patrimonio del Estado, para los centros privados. El mejor destino de la LONCE, señores parlamentarios y señoras parlamentarias, desde el punto de vista de Izquierda Unida, es la derogación cuanto antes de la misma. Y tenemos esperanza de que en las próximas elecciones generales se conforme una mayoría que haga una de las primeras medidas sea la derogación de esa ley por una ley orgánica que sea también el inicio o un verdadero proceso constituyente también en la educación española. Pero cuando uno establece una firmeza en el cumplimiento de la LONCE, la firmeza contra el Gobierno central no puede dirimirse en una dificultad añadida a la labor profesional de la comunidad educativa. No se puede decir que se reconoce desde la Consejería de Educación el extraordinario esfuerzo de la comunidad educativa, profesorado, equipo directivo, alumnado, personal de administración y servicio, las familias, pero ustedes hacen unas instrucciones que no tienen valor normativo sobre la aplicación de la LONCE, instrucciones que generan inseguridad jurídica en la organización escolar. Tiene que definirse una firmeza en contra de la LONCE también en virtud de los decretos en los que se establezcan seguridad en los currículums. ¿Qué programación va a elaborar el profesorado y el cuerpo de maestros
en la educación obligatoria cuando solamente hay instrucción y no hay decreto de currículum, ni órdenes que la regulen y la desarrollen? Esa indefinición no puede. El debate que nosotros aplaudimos frente a la LOMCE no puede darse en una patada, donde usted sabe, en la comunidad educativa, que se encuentra con inseguridad cuando empieza el inicio del curso. Nosotros, como usted sabe, tenemos una claridad firme y le apoyamos en la posición de oposición, valga el juego de palabras, al ministro para impedir o pedir una prórroga en la aplicación de la LOMCE. Pero inmediatamente después ustedes deben cuidar, proteger, no establecer en las prioridades ese cumplimiento estricto formal de una norma que después no viene acompañada por un soporte normativo que le dé seguridad a los equipos directivos, a las familias, a la comunidad escolar, en definitiva. Mire, han hecho un cambio de instrucciones sobre el horario en aspectos organizativos que impide la tranquilidad en la organización escolar. Mientras nosotros hablamos, como digo, están terminando ya los horarios de los colegios, están elaborando la planificación escolar en los institutos, digo, centrándome en el nivel de enseñanza obligatoria, pero no se puede hacer una modificación de las instrucciones del horario del profesorado que no es real con el funcionamiento de la comunidad educativa. Se dice al profesorado de secundaria que el máximo de horario regular de obligado cumplimiento en los centros presencial, no solo de trabajo, es de 25 horas. Si tenemos un Real Decreto del Gobierno central que obligaba a un aumento del 20% de la carga lectiva, significa que el profesorado de secundaria, por poner un ejemplo, tiene entre 20 o 21 horas lectivas. Y hasta 25, si ponemos tutoría de atención a padres, biblioteca, ponemos las guardias, ¿dónde queda la coordinación de los equipos docentes? Fundamental para la estrategia de éxito escolar. Porque si el profesorado, el equipo docente no se ve, ¿cómo se establecen estrategias de adecuación y de adaptación curricular al alumnado? ¿Cómo se detectan las preocupaciones de la dinámica de grupo? ¿Cómo se resuelven los problemas de convivencia? Díganme ustedes cómo. ¿Se van a situar en la ilegalidad o en la anomalía permanente el trabajo no reconocido formalmente de lo que tiene que hacerse si quiere que se funcione un equipo? Porque usted apunta al aumento de centros bilingües, apunta a los programas de convivencia, apunta a las comunidades de aprendizaje. Pero ¿cómo se ejecuta? ¿Dónde damos horario de coordinación para el profesorado de competencia lingüística? ¿Dónde a la prevención de convivencia? ¿Dónde a las reuniones del profesorado o los tutores con la orientadora o orientador de los institutos? Porque se puede establecer un diagnóstico cuantitativo de la realidad del sistema educativo, pero no organizarlo bien. No hacer una adecuación exacta de recursos complejos, pero con unas prioridades, que es facilitar que la dotación de recursos, la dotación cuantitativa, tenga una mayor eficiencia o aprovechamiento de esos recursos. ¿Dónde las tutorías de atención a las familias? ¿Dónde la individualizada al alumnado? ¿Dónde los equipos de coeducación? ¿Vamos a fomentar en el profesorado el trabajo individualizado o los encuentros furtivos en los recreos de media hora? No se puede planificar si se quiere promover el equipo y la coordinación docente, que es fundamental para la prevención, la planificación y el éxito escolar. Estamos a tiempo, señora consejera. Yo le apelo a que rectifique esa orden, a que no establezca el máximo de 25 horas de horario regular, sino un mínimo de 25 horas. Y el profesorado se organice con respecto a las de horario irregular, a las 5 restantes de obligado permanencia en el centro. Todavía estamos a tiempo, todavía no han empezado los institutos. Mañana empiezan los colegios, pero es evidente que viene sobrevenido la organización. Porque hay que dar horas para que el profesorado se vea entre ellos, para que analicen en esa orientación de atención a la carta o personalizada al alumnado que pueda ser factible. Todavía hay tiempo y le pedimos rectificación, como rectificaron con respecto a las instrucciones de bachillerato. ¿Cómo se puede aportar un reparto de horario con una asignatura de modalidad que condiciona a los futuros estudios con menos carga horaria que una optativa? Se rectificó y celebramos la rectificación, porque en educación una decisión, y se lo digo desde quien ha disfrutado apasionadamente en la labor educativa y como director sobre todo, donde una decisión tiene una repercusión extraordinaria, emocional, organizativa, planificadora, de aprovechamiento de recursos, de buen ambiente y de eficacia en los resultados académicos, donde una buena organización escolar, y he hecho algunas publicaciones al respecto, tienen unas repercusiones en el rendimiento escolar. Por tanto, estamos hablando de algo muy delicado, que no supone un añadido de recursos, pero sí supone unos criterios de organización y de planificación que puede determinar el éxito o la facilidad en el ejercicio, el desarrollo del curso académico. Hablamos
De la reducción de ratios, señora doña Adelaida, le quiero decir una cosa. La ratio, ahora mismo está habiendo negociaciones a última hora con institutos donde hay ratios de hasta 35 o 36 alumnos. No nos diga que se ha reducido la ratio. Haga usted un esfuerzo y dé unas instrucciones mañana a los servicios y equipos de planificación educativa de las provincias para que el salto de los 30 alumnos sea salto de grupo. Hágalo, todavía estamos a tiempo. Tenemos desde el día del 15 para hacerlo. Los equipos directivos, el profesorado está encantado de obtener recursos adecuados a una atención de calidad. Una atención de calidad que exige la adaptación curricular de aquellos alumnos con más dificultades. No renunciamos, señora consejera, al cumplimiento de la LEA. Mire usted, eso lo hizo un gobierno de su partido. Nosotros reivindicamos el cumplimiento de la LEA. Reivindicamos el desarrollo normativo, reivindicamos todos aquellos aspectos que no son contradictorios con la LOMCE y, por tanto, formalmente no tienen ningún problema a la hora de ejecutarse. Y, entre otros, el no perder como perspectiva, una vez recuperada la tasa de reposición al 100%, de los 15.000 docentes más que tenía la memoria económica de dicha ley. Necesitamos, y ya termino, fórmulas flexibles vinculadas al profesorado de monitores, los monitores de educación especial, administrativos, fórmulas flexibles que den prórrogas y moratoria en la adquisición de las titulaciones que le exige la nueva ley y en la recuperación del plan de inversiones y del aumento de gastos de funcionamiento en los centros, que sabe usted que ha perdido en los últimos años en una media del 18%. Y, por tanto, necesitamos recuperar también la capacidad de gastos de funcionamiento que permitan el funcionamiento. Mañana, cuando esos casi 1 millón de niños y niñas andaluces entren con la ilusión que entran, con la emoción de entrar y de encontrarse con sus compañeros y sus compañeras, de los primeros que entran a un centro escolar, que inicia una nueva etapa de socialización, de aprendizaje, nosotros queremos que esa ilusión se transforme en lo que decía el maestro Lledó, en felicidad. Pero muchos nos tememos que con el diagnóstico que hemos hecho, esa felicidad aún está por llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maillo. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene